En esta ocasión vamos a estar trabajando principalmente sobre el tema de lo que es el Render View, que es una ventana muy importante con muchas competencias y que nos va a permitir generar una serie de características de entendimiento de la manipulación de la escena que nos van a ayudar en el flujo de producción de los shaders, de los renders y sobre todo de la propuesta final de desarrollo. Para eso vamos aquí al Arnold. Puedo ver aquí el Open Arnold Render View, aquí lo tengo, esto es lo que tengo en pantalla, y vamos a entrar a analizar una serie de características que estarían pendientes en la escena. Voy a darle play como tal para poder empezar a ver, digamos que el barrido que ya hemos configurado desde las características de render para que tenga no solamente unos elementos del bucket size, del tamaño del de salida, que yo la puedo poner, recuerden que la puedo poner a mayor tamaño, que sea interactiva, que venga barrido desde el top y que nos genere este tipo, digamos que de manejo del proceso como tal. Eso ya lo tenemos configurado desde el render settings, pero de acá vamos a entender cómo funciona este. Esta ventana tiene diferentes características, dependiendo de los pases que yo tenga me permite manejar aquí lo que serían las características de los pases generados, ya sea de los AOVs como de las construcciones que yo tenga, y el tipo de cámara que yo quiero renderizar. Yo la puedo trabajar directamente desde acá. Entonces yo puedo determinar cuál es la cámara que quiero enfocar y sobre esa ir haciendo el proceso. Eso es lo primero que vamos a encontrar acá. Segundo, que vamos a encontrar lo que son el aislar un objeto para que renderice solo el objeto. Aquí vamos a ir viendo abajo, también vamos a ver lo que son las características. Tenemos el porcentaje de render. Si yo quiero generar un snapshot una vez termine, que les puedo desplegar de esta manera. Tenemos aquí el timer del render, tenemos aquí la resolución en la que va a salir, que está vinculado al render de CPU directamente, el tipo de la ventana pues que está sobre qué cámara, la relación que tiene, el manejo que hicimos en el render settings de los samples. Como ustedes pueden ver acá tenemos una serie de samples en la cámara AA, lo que sería pues como la configuración del ambiente y todo lo que son los opacos y la relación entre eso y los diferentes tipos de samples que tiene el difuso, el especular, la transmisión, los subtermales y las luces indirectas. Eso nos lo está mostrando acá. Y digamos que la asignación de recursos que tenemos en este caso en los threads como tal. Entonces esto es parte, digamos que del proceso que vamos viendo cómo se va dando las características de brillos, de reflejos, del ambiente, de los materiales, y vamos a ver otra serie de elementos como tal un poco más adelante. Ahora, ¿qué implica esto? Aquí tenemos el botón de activarlo en tiempo real, es decir, que si yo me muevo dentro de la ventana de perspectiva, esto va a actualizar, pero obviamente me va a obligar a tener, digamos que una serie de características de render en tiempo real, que eso depende de la tarjeta y de la cantidad de, digamos que de información que tengamos, o sea, de procesos, de archivos abiertos, programas abiertos, navegadores abiertos, todo eso. Entonces es parte importante de eso para tomarlo muy en cuenta. Entonces eso es lo que está pasando aquí en el proceso, que ya vamos por 2 minutos 24, como pueden ver mientras vamos hablando, aquí él va seleccionando y haciendo el barrido de todo el proceso de esto. Pero entonces si yo lo detengo, yo puedo volver aquí a dar render con esto y empieza el proceso desde cero para hacer el barrido cuando yo lo requiera. Simplemente él va a terminar cuando ya el proceso, digamos que haya finalizado. No consume tanto procesamiento en tiempo real, porque si yo me muevo con la cámara no va a pasar que resulta un problema de carga para el procesamiento al mismo nivel como tal. Entonces vamos a seguir continuando con ciertas cosas. Aquí tenemos la isolate selected, es decir, si yo selecciono, por ejemplo, yo tengo aquí un objeto, yo puedo seleccionar diferentes objetos, por ejemplo este componente. Yo le digo aquí seleccionar, aislar este, y le digo a este, por ejemplo, play. Entonces me renderiza solamente lo concerniente a este objeto y sus características frente a lo que estamos dando de información con respecto a los pases. Esto es importante porque me permite poder enfocarme en ciertas características. Si yo le presiono F a este elemento, o sea, selecciono esto, le digo F, en este caso, por ejemplo, acá nosotros tenemos la posibilidad de Frame Selection, Control F para él, Control F. Entonces lo que hace es que me aproxima al objeto. Entonces digamos yo lo tengo acá seleccionado, le digo acá Frame Selection, entonces él se enfoca en este punto como tal que tenemos y va renderizando lo que hayamos viendo con respecto a lo que es el ambiente que él tiene, las características y los elementos principales que están asociados. Eso con respecto a Isolate Selected, ¿sí? Igual yo puedo trabajar con el canal rojo, verde, azul, el alfa, en este caso pues obviamente el alfa no nos da,
y las diferentes características. Si yo le trabajo, quito el isolate selected y busco el canal alfa, pues obviamente como no hemos configurado nada de eso, no va a llenar, digamos que los elementos necesarios para el proceso que estamos trabajando. Entonces digamos que eso es parte importante del elemento como tal. Si yo le digo a esto F o no selecciono ninguno, le digo a todo, digamos que a ver el 100%, entonces le digo acá por ejemplo 1 a 1, no está poniendo esta relación. Si yo le coloco a esto y le digo que me lo marque a él, va a llegar, digamos que a esta selección, a este punto. Vamos a ver si nos funciona. No nos está funcionando aquí por temas de memoria, porque está en tiempo real. Entonces de aquí tendríamos que mirar a ver si no nos está tomando en cuenta por la memoria. Pero digamos que aquí tenemos esas características que están aquí seleccionables, pero pues nos importa mucho este tipo, digamos que elemento como tal. Aquí tenemos lo que es el alpha channel, pues como tal plantearlo de una manera directa, tamaño real. Y aquí hay una cosa importante que es el crop region, que es seleccionar un área y que sea el área que se vaya a renderizar. ¿Eso que permite? Pues que digamos que cuando uno trabaja pues está más enfocado solamente en un segmento que le quiere importar y no tiene que pasar por el render de toda la escena para poder hacer ese tipo de proceso. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque agiliza ciertas cosas de la lógica y nos ayuda pues a también enfocarnos en detalles que de pronto son valiosos e importantes en un momento determinado, pero pues que están digamos que requiriéndose para no tener que consumir tanto tiempo de trabajo como tal. Aquí vamos a ver lo que es la exposición. Yo puedo controlar de acá el nivel de exposición, ¿sí? Tratar de ver qué tanto yo quiero que sea la exposición como tal. Y aquí vamos a ver varias características. Obviamente el botón de detener, como el que estamos manejando, las actualizaciones de lo que yo vaya pasando en escena, y esta ventana. Aquí tenemos una serie que tenemos de, digamos que de configuración de settings. Tenemos acá por ejemplo la posibilidad de trabajar ya no solo la exposición, que es este de acá, sino la gama, ¿sí? También jugar con la gama, puedo jugar con ella, ¿sí? Trabajar directamente con esto. Tenemos acá la posibilidad de trabajar sobre diferentes tipos, digamos como de manejos cromáticos y de construcción de lo que es la imagen como tal. Si vamos a trabajar con un checker, si hay canal alfa o no, entonces digamos que las transparencias, aquí es porque hay vidrio, pero en todas las transparencias que harían aquí generadas, o si se va a trabajar con una imagen, puedo localizarla de acá, o el color, puedo cambiar el color como tal, aplicarle el elemento de color, activar el foreground si lo quiero activar para colocar algún tipo de elemento de visualización previa como tal, y la cantidad digamos que de elementos que se van a mostrar. Entonces este es el que más nos interesa, que es el display. Vamos a ver aquí las características. Entonces yo puedo guardar la imagen como va, simplemente. Entonces me va a guardar y me va a decir dónde la quiero guardar. Un multilayer EXR, que esto estaría en consonancia con lo que serían los AOVs que se tengan. Entonces digamos que este me permite exportarlo directamente como un multilayer como tal. Guardar las imágenes finales o exportar una escena Arnold si se quiere llevar para otro tipo digamos que de ambiente. Vamos a hacer acá por ejemplo display settings automáticamente, que siempre estén, que nos muestre la información de píxeles, o sea digamos que dónde está cada uno de estos valores del píxel, y hacerlo súper preciso para poder jugar y tener unas características de los diferentes tipos de configuraciones de color, ya sea HSV, RGBA, Loom, en fin, diferentes características se pueden dar. La barra de status, hacer un display acá, digamos que mostrar esta información en tiempo real de lo que está pasando, no por aquí por el display setting, sino que sea a través de esto. Tenemos la posibilidad de tener una manipulación 3D. ¿Qué significa esto? Que si yo trabajo dentro de esta escena, yo puedo llegar a moverme navegando como si estuviese dentro de la ventana de malla, es decir, lo puedo hacer directamente desde el render para no tener que estar haciendo como el proceso. Es un elemento que es un poco redundante ya hoy en día, pues tomando en cuenta que ya la navegación se hace en tiempo real. Todo esto pues obviamente depende mucho es de se puede decir de la velocidad de procesamiento y la tarjeta de video que se tenga. Eso es lo que nos permite esta navegación sin problema. La puede activar o desactivar, no hay problema por eso. Los iconos, yo puedo trabajar todos los iconos que tengo acá. Aquí está el Show 3D.
tenemos la posibilidad de trabajar. Este es muy importante porque nos permite trabajar con diferentes tipos de shaders. Aquí tenemos el shading normal. Entonces, vamos solamente en términos de iluminación, nos va a mostrar solo lo que son las luces. En la oclusión de ambiente, yo puedo tener un mapa de oclusión de ambiente directamente desde aquí, cosa que es muy interesante trabajarlo a este nivel, porque nos va a dar una lógica que luego vamos a verlo como un pase de render. Solo la rejilla nos va a permitir hacer también ese tipo, por ejemplo, de elementos, que es importante para hacer pruebas de pasos. Las normales que tengan los objetos y los personajes, los mapas UVs, eh, y lo que es el aislar el objeto único. Entonces es lo que estamos viendo ahorita, el basic como tal. O pues ya ahí sí nos metemos con el shading, que es pues el que estamos viendo comúnmente. Es muy interesante esto porque nos maneja la posibilidad de tener diferentes tipos de configuraciones de manera práctica. Tenemos acá, por ejemplo, el gamma, que es lo que vimos aquí en el display settings. Tenemos acá la posibilidad de tener gamma y exposición. Y vamos a ver acá que tenemos las de transformaciones con respecto a cuáles son los tipos de salidas de corrección de color que queremos plantear. Dentro de eso tenemos aquí todos los diferentes canales. La resolución, yo quiero hacer un testeo que no sea 100%, sino que sea, por ejemplo, a 100%, la posibilidad de crear snapshots aquí y guardarlos, que esté corriendo en tiempo real siempre toda la iluminación, que actualice siempre toda la escena, yo le pongo un control U, que mire cuál cámara, los threads, que es decir, el procesamiento, los niveles de procesamiento que está vinculado directamente al equipo, y pues yo puedo trabajar aquí los diferentes elementos que vimos acá en este menú. Entonces esta es como la ventana que nos permite manejarlo de cierta manera y que nos va a dar los resultados que necesitemos o que queramos con respecto a la salida. Es decir, esto nos permite ver un poco de cómo queremos que determine haciendo la imagen y cuál va a ser las lógicas con las que va a estar funcionando normalmente.